verso 21 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Entonces, cuando nos habla del pacto del matrimonio, nos habla de una unión. El Señor nos habla de una unión. Venir a la presencia del Señor para unirse en matrimonio, ese es el pacto, venir a su presencia. Y dice aquí, porque dice que estén sujetos, someterse el uno al otro, en el temor de Dios. Nos está diciendo que para que tú puedas entrar en el matrimonio y puedas ser feliz, necesitas primero estar bajo el temor de Dios. Y cuando nos refiere el temor de Dios, dice la palabra que es la sabiduría. El temor de Dios es tener sabiduría. El temor de Dios es entender que unirse en la presencia del Señor significa no solamente algo que a mí me conviene, algo que a mí me gustaría, porque estoy enamorado, sino en realidad es algo que hacemos para con Dios, en nuestra relación con Dios. Es una unión de la cual el Señor va a ser testigo, Él va a estar ahí. Lo más importante al celebrar la boda, venir a la ceremonia, para nosotros es venir a la presencia del Señor. Es un acto solemne para Dios, es un acto de mucha seriedad, es un acto que es algo en donde nosotros debemos demostrar a Dios una reverencia, un honor y un respeto por lo que estamos haciendo. Entonces, a eso se refiere la palabra cuando se refiere al temor del Señor, que venimos a algo que no es cualquier cosa, sino que en verdad el Señor está ahí, y el Señor quiere, sobre esto nos llama a tomar a nosotros una responsabilidad. Dice la Escritura ahí en el verso 22: las casadas estén sujetas a sus propios maridos, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Verso 31, aquí está haciendo una conclusión y resumiendo todo lo que hemos leído, y dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Entonces comienza diciendo: sométanse unos a otros en el temor de Dios. Nos está diciendo el Señor que este pacto es un plan que Dios tiene para unir a un hombre y una mujer, y lo hace en el matrimonio. Esa es la manera en la cual Dios une a un hombre y a una mujer, lo hace a través del matrimonio. Y eso quiere decir que nosotros tenemos que mostrar honor a la palabra y al Señor, porque Él tiene ese plan y Él nos describe el pacto, en qué consiste. Y quiere decir que cuando nosotros entramos al matrimonio, tenemos que saber que al primero que vamos a responder por nuestra conducta, por lo que hacemos, es al Señor. Entonces, este pacto nos presenta el plan que Dios tiene para el matrimonio, pero nos habla de un orden. Hay un orden, y cuando nosotros ignoramos este orden, o cuando nosotros menospreciamos la sabiduría de Dios y queremos vivir en el matrimonio fuera de este orden, esto va a traer sufrimiento y dolor. Por eso nos dice a los hombres, fíjense varones, nos dice
dice, ¿quién de ustedes, dice, no sustenta su propia carne? ¿Quién aborreció su propia carne? Entonces nos está diciendo que en esa unión entre un hombre y una mujer, venimos a ser uno. Y que si realmente queremos ser felices en el matrimonio como hombre, dice que debemos estar dispuestos a tratar a nuestra esposa como nuestra propia carne, y compara tu relación con tu esposa con tu propia carne. ¿Quién no cuida su carne? Entonces Dios le habla así al hombre, porque cuando el hombre se separa de Dios y toma un camino propio y se vuelve pecador, el hombre, el varón en particular, empieza a vivir en una maldad en la que solamente piensa en sí mismo, en la que solo piensa en agradarse a sí mismo. Alguien me decía que se quería casar porque no tenía quien le planchara, ni le lavara, ni le cocinara, y que, ¿sabes qué? Mejor contratate una sirvienta, porque para eso no es el matrimonio, no es para que te atienda. Entonces, por eso se llama rumbo al altar, porque vamos a descubrir que cuando caminamos hacia el matrimonio, no es para que nos agraden, no es para que nos hagan felices, no es para que nos agraden, sino es para nosotros dar nuestra vida por la persona que amamos. Por eso es que para los hombres aquí Dios en este pacto nos pone un desafío imposible de cumplir. Si estás muy enamorado, eres muy romántico, es imposible que a través de eso tú puedas realmente cumplir con ese desafío y ese llamado. Dice, maridos, les dice, deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos, pero dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Así que si en el matrimonio te dejan como Santo Cristo, no te sorprendas, ¿verdad? Porque dice ahí sí lo entendemos de inmediato, ¿verdad? Ahí sí. Entonces, por eso lo dije de esa manera, pero es que la palabra nos lo está diciendo en una forma muy clara. Compara el matrimonio con Cristo y la iglesia. Compara la unidad del matrimonio con el cuerpo y la cabeza. Entonces sabemos que el cuerpo y la cabeza es una unidad necesaria. Una cabeza necesita el cuerpo y el cuerpo necesita una cabeza. ¿De acuerdo? Cumplen una función diferente. Díganme ustedes si la cabeza puede decir, cuerpo no te necesito, yo soy la cabeza. Y pues el cuerpo sin la cabeza no puede vivir, así que cuerpo no te necesito. ¿Verdad que sería absurdo? ¿No? Dicen que en los ranchos cuando matan a una gallina se pueden parar y correr sin cabeza, pero en el matrimonio eso no da resultado. Y de la misma manera imagínense el cuerpo como diciendo, mire, estoy como quiero, cabeza, no te necesito. ¿Verdad? Sería absurdo, ¿no? Eso sería monstruoso, ¿no? Un cuerpo sin cabeza y una cabeza sin cuerpo. Entonces esa es la unidad de la que Dios habla. No se puede vivir ignorando que la cabeza necesita el cuerpo y el cuerpo a la cabeza. Es una función diferente. Y en este curso tú vas a descubrir tu llamado como esposo y como esposa. Es diferente el papel que cada uno de nosotros tenemos de parte de Dios, pero Dios nos llama a ser un equipo en el matrimonio, un equipo poderoso. Un equipo poderoso. Por eso es que te tengo una mala noticia, y es que tú no vas a conocer a la persona con la que estás hasta que no te cases con ella. Por eso la gente, si quieres conocer a Andrés, ¿verdad? Vive con él un mes, dice, ¿verdad? Entonces, pero cuando entramos al matrimonio es diferente, ¿sabes? Yo sé que están aquí también porque la mayoría de ustedes quieren enderezar su situación, porque al conocer de Dios nos hemos dado cuenta que no hicimos las cosas de la manera correcta. Pues no se preocupen, los vamos a penalizar y no les va a doler, ¿verdad? Pero sí, desde luego, cuando nosotros no conocíamos a Dios, ignorábamos la palabra, desde luego, fuimos por la vida en la forma en que pensamos que nos convenía, lo que nos convenía. Ahora no se trata de lo que te conviene, se trata de lo que Dios quiere para ti, porque eso realmente te va a hacer feliz. Entonces quiero animarte que honremos la palabra del Señor, que tengas confianza, que probablemente la palabra empiece a ser como una espada de doble filo que va a cortar, que va a separar lo emocional de lo espiritual. A través de este curso va a haber una separación, lo emocional, lo sentimental
va a quedar aparte de lo espiritual, porque la sabiduría de Dios no se mueve por emoción, se mueve por el amor verdadero. Entonces, a través de este curso tú vas a descubrir el amor verdadero, el amor auténtico. Dios quiere que tú seas capacitado para amar a la otra persona como en verdad Dios quiere que le ames. Varones, el Señor dice que si amamos a nuestra esposa como a nuestro propio cuerpo, que lo sustentamos y lo cuidamos, si lo hacemos así con ella, ellas van a ser felices, ella va a ser feliz. Fíjate, conocí a una persona hace muchos años en la vida cristiana, y tuve la oportunidad de verla en una ocasión de un funeral. Imagínate lo que les voy a contar. ¿Y sabes qué me dijo? Al ver la viuda que estaba ahí, me dijo, cómo una esposa refleja que es feliz en su matrimonio, cómo se ve cuando una esposa es feliz en su matrimonio, se ve. Y pues fue como una hablada, ¿no? Como diciendo, pues yo creo que esa viuda se ve que pues no era muy feliz, pero yo sé cómo él estaba yendo en su matrimonio, y pues no tenía cara mucho como para venir a hablar de otros. Pero es cierto lo que dice. O sea, él notó cómo una esposa puede mostrarse feliz cuando es feliz en su matrimonio. Pero ese es el resultado de un hombre que vive después del altar, no vive para sí mismo, sino se da a él a sí mismo. ¿Quiénes ya fueron a su encuentro con Jesús? Levanten su mano. O al revés, ¿quiénes no han ido a su encuentro? Recuerden, para los que ya fueron, que ahí hay una administración de hombría. Y ahí nos habla lo que es el hombre en la Biblia, macho. No macho menos, macho. Macho de verdad. En la Biblia un macho es alguien que entrega su carne y su sangre. Es sacrificial. Dios ve al hombre en forma sacrificial. Por eso Dios compara al hombre con Cristo. O sea, qué honor que nos comparen. Dice, deben amar a sus mujeres como Cristo amó a su iglesia. ¿Alguien puede hacer eso? ¿Alguien podría hacer eso? Amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, de tal manera que se dio y se entregó por ella. No, justo es eso lo que jamás somos capaces de hacer. Así que ya puedes respirar más tranquilo. ¿Qué crees? No te engañes ni pienses que tú puedes llegar a ese nivel de entrega. No, nadie puede hacer eso. Entonces, pastor, si realmente el hombre, viéndolo bien, no somos así, no tenemos esa inclinación, ni deseamos darnos de esa manera, entonces, ¿por qué Dios lo dice? ¿Por qué Dios lo dice? Esa es una buena pregunta. Porque quiere que te des cuenta que el matrimonio no se puede vivir y no se puede disfrutar si no es con Cristo. Las personas que han estado casadas o que han estado juntas, seguramente esto ya lo han de haber descubierto hace tiempo, que hay una incapacidad en nosotros para vivir con otra persona. Por eso a las personas que han pasado por el divorcio les decimos que lo que el divorcio ha dicho es que estás en una incapacidad para estar con alguien. No es que te equivocaste de persona, es que se equivocaron contigo. Puedes decir algo. O sea, no es que tú te equivocaste, ¿no? Porque en el mundial así decimos, ay, es que me equivoqué, es que me agarraron cerrado. Y como dice el novio, pues no vi. Como dice que era el novio, pues no vi. Pero no, lo que pasa es que mira, esa es una incapacidad en la que el hombre vive. El matrimonio por eso es un altar. O sea, el matrimonio es un altar, un lugar donde somos llamados a morir a uno mismo, como hombre y como mujer. Cuando alguien no quiere, no respeta a Dios, no respeta este honor en el matrimonio, se sale del orden, de inmediato va a haber sufrimiento. De inmediato, porque, a ver, cuando tienes hambre, ¿qué haces? No dices, tengo hambre, sal ya que llegue dentro de ti horas. ¿Verdad que no? ¿Qué haces cuando tienes hambre? Si estás en tu casa, ves a ver qué agarras. Y si andas en la calle, ves a ver a qué taquería salgas, ¿no? Ahí hay unos de su aperro, 10 por 3 pesos. Pues ya ni modo, tengo hambre. ¿Sí o no? Cuando tienes hambre, de inmediato tu cuerpo dice, hay unos que hasta se ponen